Personas que se vayan sumando irán escuchando. Buenas tardes a todas, a todos y bienvenidas, bienvenidos a esta reunión que hemos realizado por este medio con la intención de compartir un modelo de trabajo terapéutico en adicciones, que es el modelo del Centro Terapéutico El Emilio, donde nosotros trabajamos y donde César Rabat es el director y de alguna manera el gestor de la idea. Así que la intención es contarles de qué se trata y un poco hacer reconto de la experiencia que tenemos en este espacio, ¿no? y con esta problemática. En primer lugar, vamos a ocupar tiempo para poder exponer de qué se trata y cuando terminamos, ahí sí vamos a dar espacio para que puedan preguntar y así no nos acoplamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que la tecnología está buena, pero tiene sus limitaciones. Así que les vamos a pedir que apaguen los micrófonos, apaguen las cámaras y así, de esa manera, no va a existir acople de sonidos externos a esta conversación. Así que bueno, le doy lugar a mi compañero César Rabat para que se presente y empiece este espacio que para nosotros es circular. Hagan de cuenta que estamos sentados como si estuviéramos en el Emilio, ¿no? Generalmente son rondas las que se arman ahí, son espacios circulares. Entonces vamos a pedir que se imaginen que estamos sentados en un salón, en ese salón tan lindo del Emilio, en círculo, y estamos todos presentes escuchándonos, mirándonos a los ojos, como nos gusta trabajar. Bueno, gracias, Vero. Bienvenidos. Un placer estar acá compartiendo. Los que me conocen saben que me costó esto un embarazo y un parto, estar online contando un poco esta historia, pero bueno, muy agradecido. Y realmente también agradecido a muchas de las cosas que han pasado en este año tan difícil que nos toca vivir, de tanto aprendizaje, ¿no? Y cuando pensaba, digo, bueno, ¿cómo cuento 15 años de trabajo del Emilio en media hora, 25 minutos? Y estaba como difícil. Y me vino en un momento, saludos de Tierra del Fuego, bienvenida, bienvenida. Bueno, y me vino como para empezar esta charla, una pregunta que me hizo mi madre una vez, en un momento de mi vida, cuando yo ya había dejado las drogas y estaba pasando un lindo momento y había alcanzado varias metas, y mi madre me pregunta: hijo, ¿te imaginas lo que hubiera sido tu vida si no te hubieras drogado? Y la verdad que le dije, no, es imposible, porque es casi toda la vida relacionada de una manera u otra con las drogas. Entonces, bueno, les quiero empezar a contar eso, quién soy yo, qué hago acá, cómo llego a esto, y a partir de ahí que puedan entender mucho de lo que sucede en el Emilio desde el año 2005. Prácticamente mi formación académica con mi consumo de drogas empezaron juntas, allá cuando tenía unos 18 años, y empecé a estudiar el profesorado de educación física en Rosario. A los 22 años estaba titulado y trabajando, y por supuesto consumiendo. Por el momento la cosa iba bien, y luego pasó lo que generalmente pasa. Terminé en un tratamiento, gracias a Dios, pudiendo salir. Luego continuó mi formación, cursé la licenciatura en psicología en la Universidad de Córdoba, cursé la carrera completa, pero no me titulé. Y en 2003 viajo por primera vez a la selva, conozco la medicina amazónica, conozco las plantas, y la verdad que mucho no llegué a comprender de la tremenda dimensión de ese aspecto, ¿no? Del mundo vegetal. Y vuelvo, allá por el 2005 me pongo a estudiar las plantas serranas y estudio 2 años de medicina aborigen, medicina comechingón. Ahí entiendo un poquito más
y surge la oportunidad de viajar a Taquihuasi en una pasantía laboral y de capacitación y de formación personal. Taquihuasi es un centro que trabaja en la alta Amazonia peruana con adictos utilizando la medicina amazónica. Y ya ahí la cosa cambió, empecé a integrar y desde el 2007 al 2015 viajé regularmente a la selva para hacer retiros, dietas e intercambios profesionales con el centro Taquihuasi. Entonces, luego tuve también la oportunidad de hacer un posgrado en drogadependencia en la Universidad Nacional de Córdoba y en 2015 en la Facultad de Ciencias Médicas también un posgrado de medicina indoamericana. Todo esto fue como integrando mi formación, así que tenemos experiencia personal con droga, formación académica y desde el año 96 a la fecha trabajo en adicciones. Así que bueno, esto es un poco el raconto de quién soy yo y por qué allá por el 2005, después de trabajar en varios centros de tratamiento de Argentina, con un grupo de personas fundamos el Emilio, que si bien también hay un abuelito que se llamó Emilio, el propósito de ese nombre es un libro de Rousseau, que se escribió en el 1700 y tanto, y que me sorprendió por cómo él contrasta, ¿no?, la opulencia francesa, previa a la Revolución Francesa, del consumismo excesivo, con una vida simple, sencilla, en contacto con la tierra, con una comida cocinada con alegría y compartida con amor. Esa idea es un poco la que tomamos para el pilar del tratamiento, ¿no?, en el Emilio. En el año 2005 comenzamos con trabajo ambulatorio. Los primeros 5 años, del 2005 al 2010, todo fue trabajo ambulatorio, y en el 2010, después de muchas demandas, se crea el servicio de contención plena con alojamiento. Y a partir de ahí, desde el 2010 hasta la fecha, ininterrumpidamente ha estado viviendo gente en el modelo de tratamiento, incluso durante estos meses de pandemia. La cuestión conceptual es muy importante porque desde el Vamos, el centro se llamó Abordaje de Situaciones Asociadas a Drogas. Y el servicio, Contención Plena con Alojamiento. Entonces, muchas veces, en contraste con internación, donde uno viene a ser curado, la contención plena lo que ofrece es un lugar cómodo, con todas las condiciones, todo el marco, todo el entorno, para que la persona venga a curarse. Y nosotros lo acompañamos con experiencia, con historia, con intervenciones y con dispositivos muy particulares. Bien, ahora, las principales características de este modelo. El dispositivo está apoyado sobre una base de la comunidad terapéutica. El dispositivo de adicciones de comunidad terapéutica tradicional. Y sobre ese eje se apoyan, sobre ese pilar, perdón, se apoyan 3 ejes. La psicoterapia, el trabajo corporal y el trabajo con plantas y rituales. La psicoterapia, de lo más convencional, es individual, grupal, familiar y por supuesto las intervenciones de constelaciones familiares, de las que después va a hablar en detalle Vero. El trabajo corporal implica desde el control clínico, el control con medicina china, el trabajo con el yoga y la meditación, y todo lo que tiene que ver con alimentación, con una vida en contacto con la naturaleza,
con hábitos regulares, con el uso de algunos probióticos, con la elaboración de una granola orgánica y la utilización de avena y muchas intervenciones que apuntan a lo corporal, ¿sí? Y el trabajo con plantas es distintivo. Utilizamos las plantas de las sierras para hacer una depuración general en todo el organismo y se toman todos los días durante la estancia, que sea el tiempo que a cada persona le toca. Y también utilizamos mensualmente la medicina amazónica con el uso de tabaco en forma de purga, tabaco para retener en jugo de tabaco y rapé. Y todos los meses también el ritual del temazcal, o casa de vapor, o casa de la sudadera, que se le dice. Así que esos son los ejes. Otra cosa importante que les quería contar, bueno, que también es muy importante en la experiencia, esto lo hemos visto mucho, el tema del género de las plantas, ¿no? Sabemos que hay plantas femeninas y plantas masculinas. Hemos observado mucho en estos años de trabajo que mayormente los consumidores de marihuana y cocaína, que son dos plantas netamente femeninas, vienen como con el masculino muy vulnerado. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente se asocia el trabajo del masculino en general, en el conocimiento popular. Parece que va asociado a lo sexual y nos olvidamos de otras funciones masculinas. Hemos visto muchos usuarios de drogas de muchos años con el masculino vulnerado. Entonces, no se pueden sostener, no pueden vivir solos, no pueden alimentar a sus hijos y en muchos casos viven todavía con su familia. El tabaco es una planta netamente masculina. Entonces, es una planta que viene muy bien de la medicina amazónica para trabajar la recuperación de todos esos puntos que están vulnerados. Esto es un detalle y lo digo porque se ha hecho casi un común denominador de todos los pacientes que hemos asistido. Bien. Otro de los temas importantes es el uso de medicación en el tratamiento, otra de las características. Mucha gente piensa que como somos un centro natural, no usamos medicación o no tenemos un psiquiatra que supervisa. Hay 2 psiquiatras en el equipo, utilizamos medicación, si la persona viene medicada, se respeta, se evalúa el motivo, desde cuándo, por qué, cuál es el diagnóstico, si es que lo hay, y se va evaluando el caso. Muchas veces las personas vienen con medicación porque se ha contenido una crisis de drogas, de consumo, y otras veces vienen con medicación porque hay una patología de base, hay una cuestión adicional al consumo de drogas que se ha complejizado por el mismo consumo. Eso es importantísimo evaluarlo para ver si a la persona se le puede retirar la medicación, de qué manera o si no, o si se le puede retirar una parte y otra la tiene que conservar por un tiempo. Esto es muy importante porque desde la concepción nosotros creemos que el uso de medicación farmacológica es muy necesario en muchas instancias. Pero si no es imprescindible por una patología de base, como dije antes, no es el último escalón, es una aproximación para un objetivo mayor, que es llegar a que no haya ninguna droga, ni legal ni ilegal, en el organismo, ya que trabajamos con la dimensión espiritual, y una de las cosas que yo siempre me pregunto, digo, ¿cómo hace? Siempre desde nuestra concepción lo digo, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo hace el espíritu para estar al tanto de lo que es legal y de lo que es ilegal? O sea, no hay manera que se diga, no, estoy ahora consumiendo marihuana, es ilegal, estoy consumiendo cualquier otra medicación, esto está bien, porque esto es legal. O sea, para el espíritu es igual de doloroso
en nuestra concepción siempre, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, vamos evaluando eso y en la medida de lo posible se va retirando progresivamente la medicación y, bueno, es muy común observar una mayor disponibilidad, otro color en el rostro, otra mirada en los ojos, pero también aparece toda una catarata de emociones, de sentimientos encontrados, y bueno, ahí viene todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo este que yo digo artesanal que hay que hacer en la vida en común, en el cotidiano, donde para nosotros se recrea la novela familiar, ¿no? En la cocina, cuando estamos haciendo el pan, cuando estamos haciendo la limpieza o la huerta, ahí empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con cosas que ya pasaron seguramente en casa y se reeditan ahora que no hay drogas, ahora que hay un marco contenedor, ahora que hay un ambiente tranquilo, garantizado y controlado de alguna manera. Entonces, bueno, la vida en común es también clave para poder después llevar el material al espacio que sea, ya sea una terapia individual, una terapia grupal, a llevarlo a trabajar con el tabaco o a trabajarlo adentro de una ceremonia de temazcal. Bueno, creo que por acá fue bastante resumido y ahora quiero pasar para darle el pie a Vero, también contar una historia más, también mía, dentro de todas estas historias que les estoy contando. En este camino que les relaté rápidamente, entre el 2003 y el 2005, cuando yo empecé a conocer el trabajo con plantas, viajo a Buenos Aires a hacer una experiencia con medicina y, bueno, una persona que me ayudó y que me enseñó mucho y que me acompañó, sobre todo con mi posibilidad de entrar en Taquihuasi. Voy a hacer una ceremonia con él y, bueno, la ceremonia más o menos duraba alrededor de 10 horas, un trabajo muy fuerte, había que hacer una dieta, una preparación previa. Entonces yo fue muy intensa el trabajo, y algo así como cuando ya terminaba, cuando ya estaba por concluir mi trabajo, aparecen como unas imágenes que me refirieron a mí a un aborto y algunas palabras en italiano. Yo no le di mucha importancia porque como venía de cola dije, bueno, esto será un detalle. Resulta que no era un detalle, era una cosa central que me permitió a mí poder conocer y descifrar historias del árbol, de la rama sobre todo femenina, del lado de mi madre, que nunca me imaginé. Y esas cosas como que me cambiaron, en lo personal me permitieron sanar un montón de cosas y me mostraron la tremenda tecnología de las plantas, la tremenda precisión y el amor y la compasión para contarte las cosas o para mostrarte las cosas en el momento que uno está preparado para escucharlas, ¿no? Esto es más o menos así. Resulta que le pregunto a mi madre, después de toda esta información, mamá, te quiero preguntar, ¿qué pasó acá con un aborto o algo del lado de la abuela? Y mi madre, que ya tenía muchos años, esto fue hará unos 20 años atrás, se larga a llorar, me cuenta de un embarazo que no llegó, que no fue legitimado, de su hermana, de mi madrina, que yo no la alcancé a conocer, y que posteriormente fallece de un cáncer de mama. Entonces, bueno, muy angustiada mi madre, me cuenta eso y a partir de ahí nos vamos más arriba y hablamos de su madre, mi abuela, y que cuando se enteró que iban a ser mi madre, se entera que su marido moría y no quería a esa hija que tenía en la panza. Entonces
el niño no deseado viene de mi línea, también de mi madre, no fue deseada y por ende ella tuvo mucho miedo cuando estuvo embarazada de mí. Bueno, y empiezo a entender con mucha claridad un montón de cosas relacionadas a mi árbol. Después de hacer todo este trabajo que me llevó, creo que casi todo ese año, no quería hablar mucho de esto porque, bueno, digo, me van a medicar a mí si cuento que tomé una planta y que pude ver todas estas cosas, entonces tuve un poco de cuidado. Y ahí conozco a Hellinger. Y cuando leo a Hellinger digo, hermoso, hermoso, este señor, hay alguien que puede trabajar todo esto sin las plantas, pero la energía está ahí. Entonces, cada uno llega por el lugar que le toca llegar, ¿no? Entonces, bueno, conozco a Hellinger, empiezo a leer Hellinger, me gusta, empezamos a incorporarlo y todo lo demás después simplemente sucede. Conozco a Verónica, Verónica llega al Emilio y bueno, y la vida es. Así que bueno, esto es lo que tengo para compartir yo por hoy. Gracias y gracias, Vero. Gracias, César. Gracias también por recibirme en tu casita. Bueno, muy sincrónico. Esta historia la había escuchado en parte. Resulta que yo soy de Mendoza, soy psicóloga, me formé en la Universidad de la Concagua allá en Mendoza. Siempre tuve en mente que las personas pertenecen a una red grande y bueno, y con esa pertenencia es que vamos para todos lados. Entonces la formación o la matriz de formación que yo tengo es sistémica y es comunitaria. Entonces lo que yo había hecho allá era trabajar primero en equipos de salud de base territorial, con familias con múltiples problemas, y luego en un sistema penal de menores. Ahí permanecí 8 años, y bueno, ahí aprendí de todo, entre otras cosas, que una de las cosas que le pasaba a los pibes que estaban ahí eran las drogas, pero era un detalle. Para mí el tema de las drogas en ese momento era un detalle entre la cantidad de cuestiones que veíamos con los padres, las madres, los pibes. Y bueno, y en el 2009 decido venirme a Córdoba, que es donde vivo desde ese entonces, en Tanti. Y cómo es esta sincronía de la vida que te va llevando. Lo conozco en una reunión a Luis Gómez y empezamos a hablar de las plantas, que era algo que a mí me apasionaba porque para mí hasta ese momento las plantas eran como una terapia. Yo ya había hecho toda clase de tratamientos psicoterapéuticos hasta que conocí las plantas y dije, este es mi camino. Y ahí es que él me dijo, vos tenés que ir al Emilio, vos tenés que conocer el Emilio, porque ahí va a tener que trabajar. Y así fue que, sin saber que bueno, para mí el trabajo con las plantas, como decía en aquel momento el curandero, decía, ni en 100 años de terapia vas a ver todo lo que ves acá. Y esencialmente era así porque las plantas me habían permitido sanar muchas cosas y ver cosas que no sabía sobre mi árbol. Y a través de las plantas es que logro yo tener una entrevista de trabajo. No era a través del título de psicóloga, sino que porque yo había tomado plantas. Entonces, luego de esa entrevista, el César me invita a un temazcal y esa fue como la admisión. Un septiembre, que es el mes de septiembre, la primavera, es cuando se celebra el aniversario de los temazcales en el Emilio. Entonces yo llego justo para un aniversario y me quedo a trabajar. Y bueno, en principio trabajaba siguiendo el modelo, ¿no? Como la estructura, poder acompañar a los pacientes a hacer las tareas diarias, en los espacios terapéuticos y en las familias, que era para mí el grupo es como nadar, es como un pez en el agua, para mí es como el fundamento de todo. Entonces, participaba en las coordinaciones de grupos de padres, de familias, y en los grupos terapéuticos de los días jueves y en las psicoterapias.
hasta que, bueno, me toca a mí también, causalmente, conocer a Bert Hellinger. Así, como alguien que te dice, vos tenés que hacer esto, y yo voy y lo hago. Y entonces, a partir de ese momento, me integro al grupo de formación del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas, que es lo que antes se conocía como la Escuela Hellinger, dirigida por Lati Wortsman. Y bueno, gracias a que trabajaba en el Emilio, que eso implicaba tener días intensivos de trabajo y tomar tiempo para hacer otras cosas, entonces durante 3 años viajé a Rosario, no fue casualidad que este hombre venía de ahí, no es que como que está todo unido, y me formé en constelaciones familiares y empecé a llevar esa herramienta, que es la filosofía de Bert Hellinger, que se llama Los Órdenes del Amor, y la empecé a llevar al Emilio, como si fuera un cristal que utilizo hasta el día de hoy para mirar las cosas, y eso nos abrió a una comprensión mayor de lo que a cada persona que llegaba le estaba sucediendo, ¿no? Y a las familias que veíamos semanalmente. Y entonces, a medida que iba aprendiendo, empecé a entender el campo cuántico, ¿no? Que es esta cosa que se mueve en paralelo con la vida en sí, que vemos en 3D y que no comprendemos en su profundidad. Nosotros todos tenemos una formación que nos hace creer que el tiempo es cronológico, y resulta que es circular, y eso hace que una persona pueda llegar con una problemática determinada, con un dolor emocional o psíquico, o algo que le pasa en el cuerpo, y eso no viene solo, sino que está ligado a algo más grande, que es invisible y que pertenece a estos campos, ¿no? Y lo iba viendo en los espacios individuales, en los encuentros con los padres, en los encuentros con las personas en los grupos, y empezamos a hacer pequeñas configuraciones, como si fueran pequeñas constelaciones, como pequeños intentos, ¿no? de ir llevando los órdenes del amor al espacio terapéutico del Emilio. Y un poco les cuento lo que empecé a comprender. En primer lugar, que ninguna persona, obviamente ninguna persona se enferma sola, sino que todos venimos detrás con un montón de gente, que es una larga fila de seres, que empieza con nuestro padre, con nuestra madre, y todos ellos han vivido cosas difíciles, y muchas de estas cuestiones no se han puesto a la luz, no se han expresado, no han sido contadas. Y justamente es esa historia no contada la más importante. No es lo que te dijeron, sino justamente aquello que no sabes de vos, lo que te marca para el resto. Y bueno, esos puntos ciegos que hay en todos nosotros, en las historias de las familias, empecé a notar que eran los que tomaban los adictos. La adicción es un síntoma espiritual, y eso me ayudó también a comprender el Emilio, que las adicciones son una enfermedad espiritual, una búsqueda de resolver las cosas equivocadas, pero una búsqueda en sí. Entonces, en el rodeo que hacen los adictos para resolver algo que pertenece a la familia, se enferman y consumen. Cuando lo hacen, le ponen el cuerpo a esos asuntos, y para eso se necesita mucha fuerza. Entonces empecé a entender la fuerza que tenía en sí, en su alma, en su espacio espiritual, el ser humano adicto, ¿no? ¿Para qué? Para poder llevar con su corazón y con su cuerpo, a través de su enfermedad, historias familiares muy duras, como hijos no nacidos, muertos en la guerra, desaparecidos, torturados, y gente a quien le pasaron cosas y que no fue mencionado en la familia, justamente porque son cosas que han provocado quiebres profundos en todos los miembros de la familia, y por lo tanto ese quiebre no se le puede poner palabra. Pues entonces alguien lo agarra así, como si fuera un gran paquete, y aunque le pese, lo lleva. ¿Sí? Y entonces empecé a ver
de qué se trataban estos órdenes en el espacio de los adictos, ¿no? De las personas consumidoras de drogas, de sustancias. Y entonces veíamos chicos, niños, hombres grandes, corridos de su lugar, retenidos quizás por el afán de sus madres de que permanecieran pequeños, ¿no? Y ya sabemos que hay uno de los órdenes que se llama equilibrio entre dar y tomar, y que este equilibrio entre padres e hijos es imposible de compensar, ¿sí? Y que la manera que tenemos de compensar este equilibrio es tomar la vida que hemos recibido y hacer algo con ella muy bonito. Pero no siempre es así, porque a veces en las familias hay alguien que recibe de más y eso que recibe no le alcanza, y entonces el mundo es como si fuera, bueno, hay algo que hay que ir a tomar y tomar y tomar, ¿no? Como la cocaína, como la merca, y nunca llegas al fondo de la cuestión. Y ahí entonces, hijos, niños puestos en esos lugares, no siendo soltados por sus madres generalmente o padres, y siendo vistos como seres adultos, hijos adultos a cargo de su vida, o hijos mirando abortos, o hijos no nacidos de sus mamás y puestos en lugares equivocados. Recuerdo un caso de un paciente que él creía ser el hijo mayor de la familia. Y para él eso representaba un peso grande, porque además lo sentía como una carga en cuanto a las expectativas que él tenía que cumplir para su padre y su abuelo. Y él ya de por sí se había corrido de la línea porque no había sido abogado. Pero estaba con esa carga de ser el mayor y el más mirado, y en el que se ponían las expectativas de éxito y de logro, hasta que vio a su hermano no nacido, que era el mayor de los hijos de su mamá. Bueno, nunca lo había visto llorar tanto como ese día, como si hubiera podido despedir esa carga que llevaba encima, ¿no? Y a partir de ese momento pudo ubicarse en su lugar como segundo hijo, mucho más liviano, ¿no? Ese orden se llama jerarquía, y también en pos de romper con la jerarquía, no solo a veces las personas consumidoras ocupan el lugar de hijos muertos, sino también de seres que han sido víctimas de asesinato o de violencia. Y la adicción es algo tan fuerte que a veces se toman ambos lugares, y eso también me tocó verlo muchas veces, como el lugar del asesino y de la víctima, porque en sí el consumo es algo que te lleva a aniquilarte a vos mismo, y a la vez como a matar a otro, ¿no? Aniquilarte a vos mismo quiere decir que vos sos el asesino de vos mismo, y entonces en esos lugares observé que un adicto podía ser en sí el asesino y el muerto de su propia familia. Ya sea que sus ancestros hubieran venido de la Segunda Guerra Mundial, o en varias ocasiones nos tocó asistir a familias víctimas del proceso militar del 76, y bueno, los hijos abrazando esos procesos de dolor de las familias, sobre todo no expresados por los padres, a quienes ya como dijo César anteriormente, les cuesta mucho más esta cuestión, ¿no? Los padres, los varones, poner en palabras estas cosas. Entonces los hijos se hacen cargo y lo dicen de esta manera, a través de esta forma extraña para quienes no consumen, de decir o de manifestar lo que duele para todos, ¿sí? Y bueno, y así es que las constelaciones se fueron metiendo en el Emilio. Para mí fue un ahorro de tiempo. Tengo absoluta claridad de que si alguien puede mirar esas cosas que no se ven y reconocerlas, no solo hace un trabajo a favor de sí mismo, sino a favor de los que están antes y los que vienen después. Y eso acorta los tiempos terapéuticos, y
como acelera los procesos de sanación. Y por eso es que cada tanto volvemos a tomar esta herramienta para cuando alguien lo necesita. Las constelaciones familiares no son una terapia que se pueden hacer todos los días, sino que nos adentramos, al igual que con las plantas, en un espacio-tiempo diferenciado. Y ahí es donde también tomé conciencia de que, sin saberlo, yo ya venía constelando, porque yo ya venía tomando plantas y las plantas me venían mostrando cosas sobre mi propio origen, mi padre, mi madre, mis abuelas. Y entonces tampoco fue casual que yo tomara las constelaciones familiares como camino y las integrara a este lugar terapéutico donde la base son las plantas. Y bueno, y por eso comprendí que estas son quizás tecnologías muy antiguas. Incluso Bert Hellinger llegó a conocer a don Juan Matus y tuvo conversaciones con él y con otros chamanes de diferentes lugares del mundo, porque él ya sabía que la conexión con los ancestros venía de antes, y él le dio un nombre, ¿sí? Pero que cuando nos metemos a un temazcal estamos muy claros que estamos en conexión con la Madre Tierra y con nuestra propia madre y con todo lo que les ha pasado a las mujeres y a los varones, y en ese espacio pequeño y oscuro intentamos integrar nuestra propia oscuridad y sanar nuestras historias. Y así con las otras plantas como el tabaco, que es sencillita pero potente, ¿sí? Y que también nos conecta con quién es nuestro papá, cómo estamos en conexión o no con nuestra energía masculina dentro nuestro, y bueno, y cómo podemos orientarnos para mejorar todos esos aspectos y integrarlas, estar en armonía o en orden, ¿sí? Y bueno, un poco ese es el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, no sé, si quiere usted decir algo. No, no, Agradecida no. totalmente. Yo también y la escuchaba hablar a Vero y bueno, me venían así como muchos años que estuvimos trabajando. Y otra de las cosas que yo quería también compartir, ¿no? Y agradecer de este año tan difícil que ha tenido colores de todos los matices, ¿no? Es que en estos 10 años de contención plena, fue pasando mucha gente por el Emilio. Y la particularidad también es que los propios trabajadores hacemos nuestro proceso, o sea, Sí. tomamos las plantas, meditamos, nos metemos los temazcales, tomamos nuestro tabaco, algunos más, otros menos, pero bueno, los tomamos, y entonces eso es muy movilizante. Entonces, bueno, cada uno ha ido transitando, haciendo su ciclo en el Emilio, y bueno, luego siguen su viaje, su vuelo, y eso es algo que a mí siempre me gustó, ¿no? Que los psicólogos, las psicólogas, los médicos y la gente que ha pasado, algunos han quedado, como Sergio Vilar, que es nuestro director médico, que también aprovecho para decir esto que me olvidé, que en la parte corporal de esos 3 ejes que se asientan sobre la comunidad terapéutica, trabajamos el director médico trabaja con terapia neural, Sandra con medicina china, y son fuertes intervenciones también sobre la estructura corporal, y una cosa de la que se busca es tranquilizar el cuerpo, no dar un tranquilizante natural, como también mucha gente cree, dice, este es un centro natural, en vez de darme clonazepam me van a dar pasionaria, tilo y valeriana, que las tenemos, y también tenemos hipericum, si hace falta, pero no es la idea sedar natural o sedar químico, sino devolver al organismo el orden de la vida. Nuestro cuerpo está a favor de la vida, naturalmente. Si sacamos todo lo que está de más, va a ir a favor de la vida. Y para terminar la otra idea del agradecimiento. Sí, yo quería hacer al respecto de eso que dijiste al principio. Yo he trabajado en muchas instituciones. El trabajo institucional es la base de mi trabajo porque creo que mejoramos cuando trabajamos en equipo.
mejoramos las miradas, nos potenciamos. Y hay algo muy distintivo del Emilio, y es que ahí, más allá de que cada uno de nosotros tiene un rol, y los que son terapeutas, y los que vienen a buscar ayuda, buscan ayuda, hay una instancia donde nos igualamos. Porque ninguno de nosotros tiene problema para decir, che, a mí también me pasó esto. A mí me duelen estas cosas. Como empezar a transitar por estas cuestiones de dolor y de enfermedad como parte de la vida. Y entonces, desde el lugar profesional que nosotros tenemos, no estamos montados en ningún caballo, sino que cuando entramos a un temazcal somos todos iguales. Y ahí hacemos un compromiso, y ahí la medicina nos atraviesa a todos los terapeutas y a los pacientes. Y eso creo que también es quizás haya sido involuntario, porque yo no sé si vos lo pensaste así, pero que el paciente te vea que vos estás en un proceso personal también y lo estamos compartiendo, también es una variable que ayuda al trabajo, en el sentido de la humanidad que nos une, de lo que nos duele en común, de los tránsitos que hayamos hecho parecido cada uno en sus momentos en la vida. Eso nos acerca y nos permite acercarnos a la persona que llega al Emilio, no como paciente, sino como un ser humano que viene a buscar ayuda, y nosotros le abrimos los brazos y damos estas posibilidades de trabajar. Bien. Quería, para terminar, la otra idea que tiene que ver con esto, porque yo decía que al hacer los procesos nosotros, estamos muy movilizados en la vivencia, ¿no? Y recuerdo una vez que un paciente, a mí no me gusta usar la palabra paciente, pero bueno, hay que usar alguna palabra para referir a la gente que estamos tratando, ¿no? Le llamó la atención que en un temazcal él estaba corriendo, creo, la segunda puerta, y bueno, en un momento un terapeuta que estaba participando, una terapeuta, quebró en llanto. Estaba trabajando su historia, y bueno, fue muy lindo y se contuvo, se trabajó. Y él después me decía, che, qué fuerte verla llorar, no me acuerdo, no importa. Y yo le digo, ¿por qué fuerte? ¿Qué diferencia hay en que llore ella que llores vos? ¿No? Y eso resume un poco. No es el modelo convencional, pero sí es un modelo muy, muy intenso, y que da un nivel de empatía y de seguridad muy grande. Y bueno, y en relación a esto, lo que quería decir es que durante los 10 años, gente llegó, gente se fue, la Vero hizo un ciclo y después siguió su camino, avanzando y creciendo profesionalmente y dedicándose también a otros aspectos más puntuales. Así también Ezequiel Torres, así también Walter Kreinbulin, bueno, muchos profesionales, no quiero no nombrar a alguien y que lo tomen a mal, ahora no me acuerdo de todos. Pero lo lindo es que a través de este furor online, volvimos todos a trabajar juntos. Y eso fue hermoso, sí, porque nos pudimos encontrar dentro de, bueno, todo lo negativo que ya cada uno evaluará a su propia manera, pero fue muy, muy lindo, por lo menos para mí, como fundador allá por aquellos años, junto a vos, Luis, que sé que estás ahí atrás soportando todo lo técnico y haciendo todos los ajustes necesarios para que nosotros estemos acá hablando. Con Luis armamos la contención plena, dijimos, bueno, vamos a probar un mes, dijimos, allá por mayo de 2010. Y bueno, todavía estamos probando. Así que bueno, nada, muchas gracias, gracias por compartir. Si no me equivoco, no quiero decir algo que no es, pero creo que sí. Esto va a quedar grabado, va a haber gente que se le va a enviar para que lo vea grabado, y también mucha gente que lo quiera, se lo podremos enviar para que lo tenga. Sí, y si alguien necesita hacer alguna pregunta, ahí va. Vamos a ir contestando. Sí, vamos a destinar estos últimos 15 minutos para preguntas. Yo no tengo claro cómo es el orden, cómo se hace esto. Pero si bueno, alguien tiene preguntas, puede ahora expresarlas. Si quieren hablar,
Si quieren decirla mejor verbalmente, para evitar porque se nos dificulta. Hola, buenas noches, sí. Hola, hola. No sé si se escucha porque acá... Así que damos espacio. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Que Vero se baje un poco. En la grabación quedan afuera los ojos. ¿Cómo? Te tenés que bajar Hola, ¿me un poco porque escuchan? no te ve la cara. Bueno, Sí, se escucha. Ah, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura. Abrimos entonces a preguntas. Bueno, Bienvenida, yo vengo por Vivi. Algunos todavía están entrando. un gran camino bueno. de sanación en cuanto a lo personal. Soy mamá de un chico con la y como para problemática. hacerla más sencilla, si quieren, pueden hacerla verbalmente, abrir sus micrófonos y preguntarnos. Sí, creo que no Y sus escuchan. cámaras, así los podemos ver. Hola, hola. Ahí va. Ahí está. Ana. Mi nombre es Ana Laura, ¿cómo están? Estoy No te hablando escuchamos, Ana. Micrófono. A ver, abrí tu micrófono. Sí, ahí me decían que sí se escuchaba, pero a ver. Sí, acá se escucha bien. Ah, ya no se escucha. Sí, se escucha, se escucha perfecto. Ah, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Tendremos nosotros apagado El problema algo? es... Sí, se escucha, dice. Ahí va. Bueno, Ahora mi pregunta Ahora era sí, perdón, sobre... Hay interferencia. Bueno, gracias. Bueno, nuevamente acá están mis sobrinas a cuidado. Hacen ruido. Voy a salir. No sé si me alejo de la computadora, a ver si se escucha. Hay algo que retumba, no sé si se ve. Bueno. Les comentaba que estaba en un largo camino de sanación en cuanto a lo personal y en cuanto a mi hijo. Mi hijo tiene problemas de 9 años. En lo personal, yo soy terapeuta floral, he probado con cuestiones naturales también con él, he hecho biodecodificación, pero él hasta hace poco no tenía la intención de lo natural o no creía en lo natural. Hace 9 años que él consume, en realidad de consumo mínimo, y de los 18 a los 24 fue su consumo fuerte. Tuvo 2 internaciones, la última fue hasta hace poco, y hace 5 meses que salió de alta, pero no funcionó tampoco. Internaciones clínicas, ¿no? La última con él queriendo internarse y toda esta cuestión. Y ahora estuvo haciendo ambulatorio, lo único que tomó fue una pastilla que es NeuroPlus, pero estuvo un tiempo y dejó, y con toda esta situación del coronavirus y todo esto inestable para él, que no consigue trabajo y un montón de situaciones en lo familiar que fueron a que él vuelva a consumir. Así que a mí lo que me interesa saber más que nada, creo mucho en todas las terapias que ustedes imparten, y cómo son, cómo se manejan ustedes con el centro, y en el caso de chicos que no sean de Córdoba, cómo Bien. son las terapias. Antes que nada, varias personas nos mandaron unos mensajitos que había mucho acople. ¿Se solucionó eso? Sí, ahora sí. Por eso salí en... Bueno. salí entre... Bueno. No, pero éramos nosotros también. Bueno, te cuento. Hacemos una vivencia inicial, que la llamamos valoración diagnóstica con alojamiento. En esa vivencia nos conocemos, ¿no? El consultante viene, conoce nuestro lugar, cómo trabajamos, con el equipo vamos evaluando y hacemos una propuesta personalizada, acorde a cada historia. Ahora, con la cuestión de restricciones, esas valoraciones, si la gente es de muy lejos, lo hacemos online,
para que no tengan que viajar, porque después de la valoración, la idea es que la persona salga sí o sí. Se le hace una propuesta. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces nos ha llegado gente, antes no lo hacíamos, hemos ido aprendiendo y corrigiendo cosas en el andar. Mucha gente nos llegaba después de una crisis de consumo, uy, qué mal que estoy, no sabe lo que me pasó, me tengo que internar, claro. Y la familia queriendo que lo internemos rápido. No. Él lo que Entonces, no cuando después encuentra es el camino. cuando la persona después empezaba a limpiarse, bueno, no decía, ¿qué hago acá? Entonces la idea es hacer esa vivencia, que la persona venga con una cierta decisión, luego se va, medita la propuesta e ingresa. Y con personas que son de otros lugares, bueno, vienen. Nuestro sistema es abierto. O sea, cada 15 días las personas salen y van trabajando su conexión con el afuera. Esto a muchas familias no les gusta, no están de acuerdo por los riesgos y por esto y por aquello y por lo otro. Bueno, pero nosotros hemos visto que funciona bien. Si vas trabajando, a lo mejor es muy alto el riesgo. Es muy alto el riesgo porque la persona lleva poco tiempo y ya tiene salidas. Pero lo que Pero se es que después es consigue, lo mismo. lo que se consigue es verdadero. Hemos trabajado también con 7 meses. 4 meses cerrados, sin salida, y después la persona sale y sale con unas ganas de consumir y con una... Claro, es peor, muy que eso fuerte. es lo que le pasa a él, les pasa a los chicos, porque tienen que después, en el dispositivo que estuvo, le plantearon ambulatorio, después del ambulatorio tenía lentamente la integración a lo que es pero creo que no le funciona, hay dispositivos y dispositivos que funcionan, y bueno. ¿De dónde sos, Ana? Yo soy de Mar del Plata, pero estamos viviendo en Salta. Mira. Bueno, cualquier cosa después te podés conectar con el 566, con el celular de los que recibieron las listas, ahí para mayor información y detalles. Ajá, bien, el 66 lo tengo. Bien, sí. Bien, y ya mandé mensaje todo, ahora ya hablaré con mi hijo. Bueno, pero gracias. Me encantaría que intente algo diferente, porque es algo diferente para él, es una experiencia muy sanadora. Yo lo vengo trabajando a nivel personal, tengo consultantes también. Él últimamente recién accedió a tomar, por ejemplo, hipérico, que vos hablaste del hipérico, que es la hierba de San Juan, pasionar, a todas estas cuestiones, que bueno, es para por lo menos tranquilizarse. Pero, y después hizo tetratlón, puede ser ese aparato que te ponen en la cabeza, que también trabajan con terapias florales. Eso también, y hizo terapias florales. Ese es lo único que llegó a hacer. Te voy a pedir, Ana, si podés ahora apagar de nuevo el micrófono y así damos lugar a otra pregunta. Gracias. Gracias. ¿Acá? No sé. Prende tu micrófono. No sé quién me está hablando ahí. Acá. Silvia. Hola, buenas tardes. Que no podía entrar, tuve que instalarlo. No me dejaba, así que ingresé recién. Soy Silvia, soy acompañante terapéutica, sí, de la ciudad de Rosario. Y bueno, es un gusto haberme podido conectar. En todo caso, después deja tus datos y te pasamos esto que estuvimos conversando, va a quedar grabado, así lo puedes escuchar en algún momento. Perfecto, sí, dejé el mail, sí, Silvia Muratori dice. No, por favor. Gracias, Silvia, bienvenida. Gracias. ¿Otra pregunta? A mí me gustaría preguntar algo, ¿se puede? ¿Cómo sí, no sé si estamos acoplados. ¿Estamos acoplados? Me parece que sí. Ahí me ven. No, mi pregunta es muy sencilla. Yo he sido muy fumadora. ¿Me escuchás? Un minuto, está bien. Después de Susana Isbelio, que ya pidió ahí la palabra. Bueno, digamos, en esta experiencia sanadora, a pesar de que yo he sido muy fumadora, muy adicta al cigarrillo y he dejado de fumar,
es como que siempre queda esa cuestión de la adicción, ¿no? De lo que no se dijo, de lo que no se dice. ¿Hay posibilidades de ir al Emilio y quedarse a hacer una experiencia sanadora, por ejemplo, no sé, unos días, una temporada? ¿Cómo podría funcionar eso? Bien, hay posibilidades, pero te voy a dar una situación. Nos han consultado muchos fumadores. Algunas consideraciones. La nicotina es una de las cosas más adictivas que hay. Más que la cocaína y más que la heroína. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros no restringimos el tabaco. O sea, se fuma tabaco orgánico en 8 momentos al día, o sea, está regulado, está controlado, pero se fuma. Entonces, si lo que busca un fumador es no fumar más, te vas a encontrar en tu estadía con gente fumando. Y es un tema. Yo lo aclaro, entonces si uno quiere venir y atreverse a enfrentar eso, es bienvenido, y se usa el tabaco también de otra forma, como te conté antes, en jugo de tabaco, que es muy bueno para dejar de fumar, o en rapé, que es agua y tierra, porque es líquido y es sólido. Esto también es muy importante, porque para la medicina masónica, el tema de las adicciones es porque violamos el orden, que son, recién hablaba de los órdenes del amor, Verónica. Entonces, violamos el orden. ¿Qué orden violamos? Cuando estamos gestándonos en la panza de mamá, estamos en tierra, que es el cuerpo de mamá, y estamos en agua, que es el líquido amniótico. Luego, cuando somos paridos, salimos al aire, la vida, y el sol, que sería la luz. Entonces tenemos tierra, agua, aire y fuego, los 4 elementos que rigen el universo. Entonces, las plantas, según la medicina masónica, según los curanderos, según los abuelitos, hay que conocerlas en ese orden, ¿no? Primero, tierra y agua. Luego, aire y fuego. La marihuana, por ejemplo, y el tabaco, que son las dos que están generando muchísima adicción junto al alcohol, si la marihuana se usa en aceite, que ahora está tan famosa, el aceite de cannabis, a nadie le está generando adicción. Pero si uno va de primera instancia al aire y al fuego, que sería fumar, la planta genera adicción. Eso te lo cuento, bueno, lo cuento a todos, como también parte de la concepción en la que trabajamos. Y con respecto a tu estancia, todos los meses hacemos, además del trabajo permanente terapéutico, un retiro, un pequeño retiro, que este jueves se hace el último del año. El jueves próximo va a dar un taller de constelaciones Verónica, el viernes va a haber una ceremonia de tabaco y el sábado va a haber una ceremonia de temazcal para recibir el solsticio de verano, y son retiros con alojamiento donde vos podés venir unos días, haces esa práctica y te retirás. Esas son las 2 opciones que podés tener. Perfecto, Bueno. Muchísimas gracias, me voy a poner en contacto entonces. A vos, Gracias, Susana. Susana. Gracias. Isbelio. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría, como para abrir un poquito la palabra, ¿qué sucede en esas instancias? También entendiendo que ahora el tema de la virtualidad favorece las entrevistas, que cuenten un poco el espectro de posibilidades, como estábamos hablando con Celeste hace poco, que muchas veces notamos que las familias, esa instancia de la entrevista, de esa primera vivencia, muchas veces genera, bueno, ese miedo, esa ansiedad, pero así como también se entiende, ¿no?, que es más efectivo el entender el modelo y todo eso. Y recuerdo hace muchos años cuando yo fui al Emilio, que hablaba de esto con César, y él me decía, ¿no?, como las situaciones de adicción se han llevado tanta energía, tanto tiempo,
no solo en la persona que está pegada, sino como en toda la familia, y ni hablar de la economía, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que muchas veces cuestionamos también, el tiempo, la economía, si incluso la persona ha pasado por tantos modelos, ¿no? Por tantas instituciones. Sí. Entonces, es que nos cuenten un poco más por qué es tan favorable esto de las entrevistas previas, del hacer una primera experiencia, porque yo creo que también eso muchas veces es lo que más está en duda, ¿no? Antes de insertarse en el modelo. Bien. Eso. Bien. Bueno, gracias, Ibelio, por la pregunta. También fue parte del aprendizaje. No siempre fue así. Los primeros años atendíamos la urgencia de la familia. Y gracias a un psiquiatra que todavía está con nosotros, el doctor Rustam, una persona con mucha experiencia y muy práctico a la hora de dar respuestas, ¿no? Yo le contaba las cosas que pasaba y él me miraba un rato y me decía, ¿y vos querés tener un servicio de emergencia? Y yo le decía, no. Claro, porque había una urgencia, no sabés la situación que está. Entonces nosotros tomábamos la emergencia de la familia, ¿no? Salíamos. ¿Cuándo pueden venir? ¿Tal día? Bueno, sí, pero esto no puedo, no importa, nos acomodábamos a todo lo que la familia podía. Y la persona llegaba y después cuando empezamos a mirar, a revisar un poquito, nosotros, aclaro que trabajamos, vos lo sabés, Isbelio, con muy poca gente. Cuando el Emilio está lleno hay 6 personas viviendo. En este momento hay 2. Empezamos a mirar un poquito los números y había mucha deserción. Mucha gente entraba y como entraba se iba. Entonces fuimos puliendo la valoración diagnóstica, el acceso. Fuimos viendo esto, bueno, experiencia vivencial, tomá la propuesta, evaluala, pensala, leela, va por escrito, por duplicado, hablalo con tu familia, si hay algo que discutir, se discute, si hay algo que cuestionar, se cuestiona, pero antes. Entonces cuando la persona ingresa, generalmente, últimamente, la gente que está entrando, termina. Sí, pero aparte hay otra cosa que observo yo, también un poco haciendo como observando lo que ha venido pasando en el tiempo, lo que siento es que en un momento las personas eran traídas por sus familias, como depositadas, como si fueran chicos ahí, entonces había mucha resistencia a todo. Vos habrás vivido alguna de esas cuestiones, Ibelio, en cuanto a la estructura, la comida, la toma de plantas. Era todo un trabajo triple. En cambio ahora lo que yo veo es que las personas que están llegando están abrazando el modelo rápidamente, están adhiriéndose al tratamiento, están adhiriéndose a la toma de plantas, a las terapias con mayor compromiso. A los temazcales donde había veces que eran espacios para mentir, digamos, a ver, si vos estás en la puerta de la renuncia, hace una renuncia que sea creíble. Bueno, ahora eso se observa. El es problema, mucho más claro. ese es el problema de muchos tratamientos. Tratamiento. Trato y miento, ¿no? Y... Eso se ve mayor compromiso, digo yo, más adhesión, no sé. Algo que quiero agregar, que es muy interesante y que lo estoy ahora trabajando, y bueno, Celeste, nos conocemos ahí también y estamos tocando algunos casos. Hay algunas familias que ya vienen, como bien vos dijiste, Isbelio, con tantos fracasos, con tantas historias, con tantos tratamientos, que vienen viciados, ellos, los familiares, ¿no? Entonces cuando por ahí nos escuchan, y yo le digo, bueno, no sé, me preguntan a veces los muchachos, digo, ¿cómo te fue con mi familia? Me fue bien, no sé si el mes que viene continúa, porque a lo mejor lo que les dije no les gustó, y están esperando esa persecución o esa restricción. No te vas a drogar porque no te voy a dejar y te voy a controlar y te voy a revisar todos los bolsillos y todos los cajones y no te voy a dar plata.
que puede ser útil, puede ser una intervención en un momento, pero no para que se haga permanente, ¿no? Y es muy lindo cuando... En algún momento pasó, incluso eso fue una etapa del Emilio, donde había que revisar todo, donde había que cuidar las llaves, las puertas. Claro, pero la dejamos, ya está, ya no más. Bueno, ya no. No, claro, no, ya no. Y lo que quería contar es que es sorprendente a veces en los primeros contactos, en las primeras llamadas, que uno después de 24 años ya escucha 2 o 3 cosas y bueno, decir más o menos esto viene por acá. Y a veces viene una mamá o un papá y te dice, bueno, porque yo tengo, por ejemplo, un muchachito y te cuentan toda la historia y vos por ahí le preguntás, bueno, ¿qué edad tiene el muchachito? 46, el muchachito. Entonces, ahí vos ves que como dice el refraneo popular, un roto para un descosido, o sea, hay un problema, pero del otro lado también hay un problema, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y muchos papás y muchas mamás me dijeron, ¿y qué querés que haga? Digo, no, yo no puedo decir, yo simplemente los invito a pensar. Hay una persona desbordada, buscar acompañante terapéutico, psicólogo, psiquiatra, médico, llevarlo a tu casa, acompañarlo, llamar a un amigo, llamar a otro, es una intervención. Es una intervención. Está perfecto. Cerrar la puerta y decir, no quiero saber más nada con vos, es otra intervención. Yo no digo que una está bien y la otra está mal, pero por lo menos que tomemos conciencia cuando hacemos algo, que hay otra posibilidad. Yo veo a veces familias que han repetido que ya no, ni siquiera se pueden plantear en otra posibilidad, ¿no? Hay un tema ahí que yo quisiera intervenir en esto de que como la persona que consume de alguna manera es emergente, cuando se cura, se genera un nuevo problema para la familia, porque entonces cada quien se tiene que hacer cargo de su propio paquete, de su bolsa de basura. Y entonces hay que hacernos cargo de que el adicto viene muy bien a la familia, que es funcional a la problemática que cada uno lleva. Y entonces cuando al adicto se le acomodan los patitos, por decirlo de alguna forma, y entonces toma su lugar y ya sabe lo que quiere hacer y empieza a sostener su propia vida, el resto de la familia es la que empieza a movilizarse. Y de esto nos tenemos que hacer cargo, saber que si movemos estos asuntos de esta manera, va a pasar algo. Y entonces no es que esta persona sea el enfermo de la familia. Cada uno lleva su parte en lo que es de todos, ¿sí? Y en ese sentido yo lo que siento es la adicción nos pertenece a todos. No es algo que le pasa al merquero, a este que está loco, que hace 20 años que le aguanta. No. Es algo que tenemos que abrazar entre todos para que se sanen todo lo que se tengan que sanar del sistema, ¿no? Y de eso también es como una consecuencia del trabajo. Bien. Bueno, gracias, chicos. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Acá? ¿Vos qué sabés? No sé. ¿Esa señora? ¿O ya? Ah, no, ya habló Sí. Silvia. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Dale. Poné el micrófono, Silvia. Ahora. Ay, hola. Que decía, tal cual, es así, que es difícil, digamos, que cuando el adicto quiere salir, si no tiene una familia que empieza a involucrarse, es difícil. Y, digamos, que le acepte, digamos, esto que es tan importante, que él tratar de dejar la adicción, sea de que hablemos. Por ejemplo, a mí me pasó que yo no, gracias a Dios, yo soy exfumadora, y cuando yo dejé de fumar, como que no aceptaban, entonces hasta me convidaban para ver si era verdad que yo no fumaba más y no me creían, y hoy por hoy, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque me ayudó mucho Dios, hace 1 año y medio de que, digamos, no fumo más. Pero es difícil
hoy actualmente a mí me molesta el olor a cigarrillo. Es difícil, bueno, estar en esos grupos donde todos fuman. Me molesta y bueno, y el otro no lo entiende. Y yo entiendo que el otro no lo entienda porque a mí me pasaba también, ¿no? Y con el tema de adicción, bueno, yo me pongo del lado a mí me pasó en lo acompañante terapéutico, con personas que tienen problemas psicológicos y bueno, que el acompañamiento del familiar es muy importante. Si no tenemos la mano del familiar, tenemos una persona que queda a la deriva. Entonces ahí es donde nosotros, digamos, cumplimos el rol de decir, no, no está a la deriva, primeramente está Dios, y aparte está uno para acompañarlo. Entonces, es bueno ver el apoyo que se va viendo en el paciente cuando va evolucionando bien, pero también es muy doloroso cuando no está el apoyo del familiar y el paciente se siente que decae. Bueno, y ahí corto porque si no me voy por las ramas, pero es importante eso, saber que el paciente cuando deja la adicción es importante que se vaya apartando de todo, ya sea, estamos hablando, te hablo de drogadicción también, el vínculo de los roles, de los roles, perdón, la compañía de antes, me refiero a los amigos y todo eso, porque todo eso los lleva, digamos, a la tentación, al menos hasta que esté por su propio medio, que sienta que sí, que ya está bien, ¿no? Y bueno, y después tener confianza en el paciente también, porque debemos de tener confianza en la otra persona. Eso nada más. Totalmente, totalmente. Si bien no nos gustan y no nos dedicamos mucho a las estadísticas, por ahí hacemos con los números tan pequeños que manejamos, es fácil tener un panorama. Y todas las familias que han llegado a buen puerto han estado presentes. Y yo acá destaco esto relacionado con lo que dije hace un rato, no es que estén presentes, porque una cosa es acompañar, que está bien, y otra cosa es acompañar animándose a reconocer algunas cuestiones, como el tema de las adicciones. O sea, no podemos seguir pensando que las adicciones tienen que ver con la cocaína y la marihuana, por lo menos para mí, en nuestra opinión. O sea, yo creo que hay familias con serios problemas de adicciones a otro tipo de cuestiones, por la experiencia que tenemos. Hemos visto desde juego, prostitución, violencia, trabajo excesivo, gastos excesivos, mentiras excesivas y un montón de cuestiones que pareciera que están normalizadas en una sociedad profundamente adicta a un montón de cosas. Entonces, si van a acompañar, la idea es venir a mirarnos, ¿no? Yo el otro día le decía a una familia, bueno, los tratamientos son como las películas. Esta ya la viste 14 veces. Bueno, están acá, ahora nos vamos a sentar todos juntos, la vamos a mirar de nuevo. A lo mejor encontramos alguna escena diferente, algún detalle que no vimos, y para eso hay que poner el cuerpo. Para eso hay que poner el cuerpo. Más allá de la edad que tengan, si son grandes, si son chicos, si están enfermos, si no están enfermos, porque también eso es una adicción, ¿no? Que yo he conocido en todo este trabajo. No, a tal de la familia no le digamos nada, pobre, porque le duele no sé qué o tiene problemas no sé qué, pero así no le decimos nada a nadie. Y entonces, bueno, ¿se entiende? Así que nada, eso me parece importante y era un comentario también para compartir. Que lo hemos visto en lo concreto, ¿no? A lo largo de todos estos años, como una característica determinante era que donde más participación familiar había, se llegaba a mejores puertos, ¿no? Una vez nos preguntaron en una entrevista esto de las estadísticas, ¿qué nivel de eficacia tenía el tratamiento? Entonces yo le dije el 100%. Le digo, la gente que hace lo que le pedimos se recupera el 100%. Ahora, si querés saber cuántos son los que hacen eso, son muy pocos. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo estamos con y 20? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿puedo?
Sí, sí, ¿quién? Yo creo que el primer paso es reconocer Pará el que problema. Mercedes. Hola, Mechi. Sí, Hola. el primer paso es reconocer el problema y hablarlo sin tabúes y tratar de enfrentarlo, porque es una realidad y está sucediendo. Y uno se imagina que nunca le va a tocar. Y me parece que lo que Vero me enseñó es dejar de lado los miedos y hablarlo sin culpa, sin juzgar al otro, sin temor a que el amor está y que encuentre nuevamente su lugar y su pertenencia y que vuelva a ser ese ser sagrado y amado que es como los hijos. Entonces pienso que siempre hay que volver a lo esencial, al amor, y tratar de hacerle entender que es querido, que es amado y que cualquiera puede equivocarse. Sí. Yo quiero decir al respecto, gracias Mechi, que también el cambio parte desde la mirada. Entonces, como estas cuestiones son miradas con demasiado juicio, como si le pasara a otro, como en otros tiempos fue vista la locura, ¿no? Y por eso a los locos había que encerrarlo en los hospicios, más lejos, mejor. Y los seres humanos que consumen atraviesan por destinos parecidos, como si fueran de otro palo, de otra vereda, no pertenecientes. Y creo que la resolución de estas cuestiones tiene que ver con el cambio de mirada, alivianar estos asuntos, mirarlos con amor compasivo y saber que cuando sucede esto en una familia, mamá, papá, algún abuelo, todos tenemos alguna parte que ver en esta cuestión. No es algo que le pasa a otros, sino que en la medida que cambia la forma de ver, podemos ayudar a esa persona a transformar lo que necesite y también transformarnos a nosotras mismas lo que sea necesario. Y así la familia completa, porque lo que siento que está viniendo a decir una persona que tiene esta problemática es, che, nos está pasando algo acá. Es como una campana que suena para que todos escuchen y resuelvan lo que sea que haya que resolver. Y quizás solo la adicción sea un llamado de atención que es profundo y es duro, pero quizás para muchas familias ha sido la única manera de abrir los ojos y despertar, para ver lo que había que mirar que no tenía que ver exclusivamente con eso, ¿no? Y por eso también el trabajo con las plantas, que ayuda a limpiarse, le permite a la persona y a la familia empezar a ver la vida con lo que es y con todo lo que te pasó. Porque el consumo se produce porque a la persona le duele tanto lo que le pasa que se quiere endurecer, como que se quisiera apartar de esa realidad y por eso consume, ¿no? Algunos se quieren colgar, otros se quieren dejar duros, como no sentir, como petrificarse en esta vida. Y bueno, el trabajo con las plantas tiene que ver con, bueno, ahora estás aquí presente y estás limpio y con los ojos bien abiertos, el corazón disponible a sentir lo que sea que tengas que sentir y a mirar lo que tengas que ver. Y esa es la manera, creo, de sanar lo que es de verdad, lo que sea que tenga que sanar esa persona, ¿no? Y entonces muchas veces hemos visto que hay personas que agradecen los años de adicción que han transcurrido porque eso les ha permitido ver lo que realmente tenían que curar. Y sí. Es como una anestesia. Es Sí. una anestesia. Claro. La cocaína, por si no lo saben, una enseñanza. sobre todas Una las cosas, enseñanza. es un analgésico. La Ok. cocaína se empezó a usar en los laboratorios Merck para cirugías oculares. Es un analgésico. Claro. Gracias. Perdón. Yo quería agregar una cosa que la verdad que re bien, estoy totalmente de acuerdo, y que lo que yo quería decir era que es como una enseñanza en la vida. Todos nos toca vivir una cosa totalmente diferente, porque en la vida es así, o sea, si nosotros vemos que todo está mal, todo es sufrimiento.
si no sabemos sacar lo bueno de la vida. Y a veces pasamos por cosas que, bueno, Dios nos pone en el camino y para sacar lo mejor que tengamos nosotros, pero a veces no sabemos qué valemos, lo que valemos, nos perdemos, como quien dice, nos perdemos en aquello que nos hace sufrir. Por ejemplo, aquel que venga de una familia donde hay una persona que es alcohólica, o aquel que viene de una familia donde hay violencia de género, y nos encerramos en el sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento no nos deja ver a nosotros lo que valemos. Pero cuando nosotros en la vida aprendemos y sabemos lo que valemos verdaderamente, nos aprendemos a querer, y ahí es donde aceptamos que queremos dejar lo que nos hace sufrir, que es en este caso la adicción. Sabemos que es lo que nos hace perder. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a salir. Es difícil, pero no es imposible salir, y mucho menos si lo ponemos en la mano de Dios. Eso se lo puedo asegurar, porque he conocido muchos que salen, ¿sí? Salieron, han salido y han vuelto. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer por sus propios medios y justamente se encuentran con esto que es no ser acompañado o conectarse justamente de aquellas personas que fue el inicio a la adicción, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que valemos, cuando nosotros nos enfocamos, todo esto empieza a tener sentido. Así que tomemos lo que nos pasa en la vida como enseñanza, que nos caemos pero nos podemos levantar, y que cuando nos levantamos valemos. ¿Y para qué sirve que nos levantemos? Para ayudar a otro que está pasando cosas parecidas a lo que nos pasó, a lo que nos ha pasado a nosotros, o peor, pero nosotros estamos ahí, vamos a estar ahí para saber cómo sacarlo. Así que todo... Gracias. Bien. Gracias. Perdón. Gracias. No, está bien, pero hay alguien, ¿querés hacer una pregunta? Ahí vemos a alguien en cámara también. No, yo en realidad me pareció todo muy interesante esto de mirar desde otro lugar, de esto de, si bien es difícil ponerse en el lugar del adicto por este sentimiento propio que traen ellos, que es, uno puede ser empático, pero nunca va a llegar a saber totalmente cuál es la sensación. Me gustó esto que dijeron ustedes de cambiar la mirada, de tener una mirada, por lo menos donde yo vivo, o en la mayoría, el adicto es como juzgado, ese es un drogadicto, cambiar ese dedo acusador y decir, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí en la familia? Esto que decían ustedes, Excelente. de cambiar eso, de que ahí viene alguien que tiene un problema. No, o sea, ahí pasa algo, verlo desde otro lugar, qué garrón, ¿entendés? Qué garrón lo que te está pasando. No desde... ¿Dónde sos, Karina? Yo soy de Pilar. De Pilar. Mira, permitime, te quiero contar algo que viene, digamos, parte de los ingredientes con los que se creó el Emilio. Esta combinación que yo conté un poco de mi historia, o sea, me llevó a ser bastante cuestionador en mi vida. Y el hecho de vivir sin drogas y vivir en regla con todo, no me quitó, gracias a Dios, esto de seguir cuestionando. Entonces, si escuchaste hablar de la guerra contra las drogas de Estados Unidos y de la política que se creó allá por 1950, 60, que era una cuestión de persecución, donde el usuario de drogas era visto como un delincuente, como un marginal. O sea, esa política mundial, con muchos millones de dólares, es la que formó al 90% de la gente que está trabajando, por lo menos en toda Latinoamérica. Se formaron con esa enseñanza. Tremendo. Entonces es muy difícil. Míralo, yo hago una pequeña cronología, no quiero entrar en debates políticos, pero sí siempre me gusta invitar a pensar las cosas. Entonces, ¿por qué trabajamos como trabajamos? No sabemos, pero lo hacemos. Copiar y pegar, digo yo. Yo busqué, si quieren háganlo, en internet, eficacia de los tratamientos con antidepresivos en adicciones.
paper, PDF o lo que fuera. No hay nada. Nada, no hay. Sencillamente no hay. No van a encontrar y si alguien lo encuentra me lo manda. Buscá eficacia del yoga en adicciones. Hay un montón de trabajo científico. Buscá eficacia de la meditación en adicciones. Hay un montón de trabajos científicos comprobados, estudiados, o sea, no es una ocurrencia, porque a veces nos miran a nosotros como que somos unos, ¿viste?, locos que estamos ahí en el monte inventando cosas. No es nada nuevo. Buscá la eficacia del temazcal y de los rituales en procesos de salud. Hay un montón de trabajo. Ahora, ¿por qué hace 30 años repetimos los mismos tratamientos que no funcionan? Nadie lo sabe. Entonces, claro, es nuestra tarea, ya sabemos que es distinto y estamos convencidos y lo hacemos hace un montón de años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comunicárselo a la gente que llega. Che, mirá que acá no trabajamos así. Si vas a esperar esto, no es acá. Y bueno, mucha gente se va porque no quiere esto. Y no, porque a ver, ¿cómo le decís a la familia? Los necesitamos porque ustedes son parte de este problema. Porque lo primero que dice, no, en mi casa no se droga nadie, no sé de dónde saco eso, porque es desde la misma ignorancia, porque lo primero que pasa, si vos lo ponés frente a frente y le decís, mirá, él es el reflejo de algo que está pasando adentro, seguramente huyen, porque nadie quiere hacerse cargo de eso. Y esto que dicen ustedes de informar, de que así seamos 2 o 3 que vayamos entrando en otro lugar, de poder trasladarlo desde esto que parece una semilla que es gigante, porque yo comparto todo lo que dicen ustedes, pero todo, y qué bueno que lo puedas decir vos desde tu propia vivencia, porque no hay nada mejor que el que lo vivió como para trasladarlo, porque mucha cosa de manual, más allá, no, a mí... Bueno, yo te cuento algo, Karina. Yo hice un tratamiento y se lo agradezco porque gracias a ese tratamiento estoy acá. Sí. Pero a mí me enseñaron a no drogarme. Nada más. Bueno, nada más ni nada menos. Yo lo agradezco, pero cuando yo salí, había aprendido. Digo, ahora, ¿qué te dedicas vos? Yo me dedico a no drogarme. Pero no sabía, no había resuelto más nada. Estaba todo igual que antes, pero yo no me drogaba. Y decía, esto es horrible. Porque la droga ocupaba un lugar que me hacía ver las cosas a lo mejor de otro color, o me llevaba a un mundo otro. Entonces, después aprendí a sanar, a cambiar, a hablar con, bueno, acá, allá. Pero lamentablemente el grueso de los modelos de tratamiento en Argentina están preparados para eso. Y te digo más, lo que son de modelo de comunidad terapéutica, porque todo lo que es línea psiquiátrica y clínica, ni siquiera te enseñan a no drogarte, te enseñan a drogarte con drogas legales. Totalmente. Y entonces decís, bueno, una familia cuando va, quiere, mirá, vengo con mi hija, con mi hijo, porque quiero que deje las drogas, no le dice, quiero que deje las ilegales y que le den otra cosa. Y eso sucede muy sutilmente, desde un lugar muy naturalizado. Totalmente, desde el mensaje que te dice, toma esto para dormir, que no te causa adicciones y que vas a dormir mejor, o sea, desde ese mensaje que está en las publicidades, o sea, es totalmente. Igual, como para poner una mirada optimista a esta cuestión, si nosotros estamos pudiendo hablar de esta manera en este momento de la humanidad, de cosas tan antiguas, es porque, aunque parezca que no, estamos en un momento donde el nivel de la conciencia de las personas es más elevado. Y entonces las búsquedas son diferentes y lo que se encuentra es de otro tipo. Entonces hay un empuje constante para tomarlo de siempre, pero también hay una fuerza muy grande para modificar las cosas y profundizar. Y por eso para sanar, la dimensión espiritual no se puede dejar nunca más de lado. Cuando digo espiritualidad, no estamos hablando aquí de ninguna religión, sino de la espiritualidad como dimensión humana, que también tienen las plantas, ¿no? Que tiene el universo completo.
Entonces, Sí. desde ese lugar es que entonces podemos pensar en el ser que se viene a sanar, no viene a dejar las drogas, viene a sanarse. Y es más grande que dejar las drogas, sanarse. Totalmente. Sí, Bueno, totalmente. gracias, Karina. Gracias. Bueno, Bueno. una última. Una más y nos vamos. Sí, porque... ¿Hay o no hay? Bueno. Bueno. Perdón. material? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de la tercera cosa que hacíamos? Era algo como Teimaken, como que era la práctica. Ahí va. No me acuerdo el nombre. ¿Terapia neural? No. Es sobre la base de la comunidad Ah. terapéutica, que es la vida en común, Sí. 3 ejes. La psicoterapia, psicoterapia individual, grupal, familiar, constelaciones, trabajo corporal, yoga, Sí. meditación, contacto con la naturaleza, control clínico, terapia neural, medicina china, alimentación consciente, orgánica, ¿ok? Y trabajo Sí. con plantas y rituales. ¿Cómo se llamaba? Y rituales. ¿Cómo se Trabajo llama? con plantas y rituales. Los rituales que hacemos son las ceremonias con tabaco y temazcal. Temazcal, eso es lo que quería saber, no me acordaba. Que no es trabajo con mezcal, que mucha gente nos pregunta eso. No. Ajá. Es temazcal, es como un iglú que se tapa con mantas, se calientan piedras al rojo vivo, entran las piedras y se moja con agua con plantas y se hace un vapor y se trabaja sobre los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande, muchas gracias. A todos, a todas, por habernos escuchado, por la atención que nos ha prestado y bueno, cualquier cosa, duda, pregunta o alguien que quiera escuchar lo que hemos conversado aquí, seguramente Luis, que nos ha hecho la técnica, a quien estamos muy agradecidos. Sí, gracias Luis. Va a pasar el material grabado y también los contactos para que puedan profundizar si alguien necesita preguntar. Así que gracias, un abrazo. Bueno, A ustedes. Muchas buen gracias. fin de semana. Igualmente. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Igual.